Bienvenidos a OTRIKO, The Out of the Office Investigation. Hoy nos adentramos en las regulaciones internacionales de tránsito recíproco para presentarles una guía muy necesaria, la Guía para Residentes Permanentes sobre Vehículos en la Zona Libre de Baja California. Soy Xochinaco y junto a mi colega, la experta en psicología Sierra, vamos a desarmar, pieza por pieza, una de las mayores fuentes de ansiedad para quienes han hecho de baja su hogar. Totalmente, Xochinaco. Es que, mira, el costo psicológico de esta incertidumbre es gigante. No es solo un tema de papeles o burocracia. Es un estrés que se vuelve crónico y que, la verdad, no te deja disfrutar la vida. Mucha gente se muda a Baja California buscando precisamente paz, buscando tranquilidad, no para vivir con ese miedo constante de que su coche, que es su principal herramienta para todo, pueda ser confiscado. Hoy lo que queremos hacer es cambiar ese miedo por conocimiento, por herramientas y sobre todo por confianza. Justo eso, Sierra. Y para llegar a esa confianza, hemos estructurado este análisis como un verdadero plan de acción. Miren, primero, vamos a definir bien cuál es el dilema, de dónde nace todo este conflicto. Después, y esto es clave, vamos a revelar la diferencia fundamental entre la residencia migratoria y la fiscal, que es, créanme, el eje de todo el asunto. Luego, les vamos a mostrar el escudo legal que los protege, el famoso artículo 106. Juntos, vamos a armar el paquete de documentos, que es como su armadura legal, y hasta les vamos a dar un guión, palabra por palabra, para usar en caso de una detención. Y para terminar, una nota muy importante para los residentes temporales. Es de verdad, una ruta completa para recuperar la tranquilidad al volante. Muy bien, pues vamos a entrarle al meollo del asunto. Para poder entender la solución, primero hay que meternos de lleno en la anatomía del problema, en ese conflicto central que, la verdad, vive en la mente de muchísimos residentes permanentes cada vez que toman las llaves del coche y se ponen al volante. Y aquí la tienen, la gran paradoja que genera todo el problema. Es una disonancia cognitiva en toda regla. Por un lado, tienes un documento oficial, tu tarjeta de residente permanente, que te dice, tú perteneces aquí, esta es tu casa. Y en la otra mano las llaves de tu coche con placas de California o de Canadá que parecen estar gritando, eres un visitante, eres extranjero. Esta contradicción va más allá de lo legal, es algo psicológico. Crea una duda constante, esa sensación de estar siempre en una especie de limbo, en una zona gris. La pregunta ¿es legal? Y la respuesta corta es sí, sí lo es. Y hoy vamos a demostrar exactamente por qué. Y es que esa duda, esa ansiedad no es producto de la imaginación. Para nada. Está basada en una realidad muy, muy tangible. Nuestras fuentes confirman que la fiscalización va a ir en aumento. El riesgo de encontrarte con un oficial que, ya sea por desinformación o, bueno, por otras motivaciones, decida que tu vehículo debe ser decomisado es un riesgo real. Y esto no es un simple mal rato, ¿eh? Puede ser un trauma. Es la pérdida de un bien que es vital para la vida diaria y una fuente de estrés que puede afectar seriamente la salud física y mental. Así que la preocupación de la gente está más que justificada. Tienes toda la razón, Sierra. Y es justo por eso que el conocimiento es poder. Aquí va la idea central de toda nuestra guía. Entender las leyes que aplican a los residentes permanentes es la única y verdadera clave para un viaje placentero y para reducir riesgos y estrés. El conocimiento es un escudo, no solo contra la mala interpretación de un funcionario, sino también contra esos promotores del miedo. Ya saben, esos asesores o gestores que se aprovechan de la confusión para venderte soluciones carísimas que no necesitas. La verdadera seguridad no se compra, se aprende. A ver, ahora sí llegamos al punto de inflexión. Este es el concepto que una vez que lo entiendes bien, hace que todo lo demás caiga en su lugar. Es como la pieza clave de un rompecabezas. Es la idea que disuelve por completo la paradoja de la que hablábamos y nos da una base legal súper sólida para pararnos. Así que pongan mucha atención a esto. Toda nuestra estrategia legal se basa en esta distinción, que es crucial. Por un lado, tenemos el estatus migratorio. Piensen en él como su permiso para vivir aquí. Es la tarjeta de residente permanente que emite el INS. Pero por otro lado, y para este tema es mucho más importante, está el estatus fiscal. Esto define dónde está el centro de nuestra vida económica. ¿Dónde ganas la mayor parte de tu dinero? ¿Dónde pagas tus impuestos principales? ¿Dónde está tu casa principal? Son literalmente dos universos distintos, regulados por agencias que no tienen nada que ver entre sí. Y la ley aduanera, la que importa en la carretera, se enfoca en el segundo, el fiscal. A ver, Xochinaco, entiendo perfecto la diferencia en teoría, pero seamos prácticos. ¿De qué les sirve saber esto a alguien que está en medio de la carretera, con los nervios de punta, frente a un oficial que le está pidiendo los papeles del coche? Esa es la pregunta clave, Sierra. Le sirve porque le permite de forma totalmente legal definirse ante esa autoridad no por su estatus migratorio, sino por su realidad económica. La ley aduanera te da un estatus específico, residente en el extranjero.
Y esto es increíble. Aunque duermas los 365 días del año en México, si puedes demostrar que tu centro de intereses vitales, o sea, tu trabajo o tus impuestos, tu casa principal, está en California, para aduanas, tú eres un extranjero con permiso para conducir un coche extranjero en la zona libre. Es básicamente un cambio de identidad legal para este propósito específico. Y ojo, esa identidad legal no es una opinión nuestra ni un truco. Está respaldada palabra por la ley. Y esto nos lleva directo a nuestro escudo, al artículo específico que nos protege. No estamos hablando de una interpretación o de un vacío legal, estamos hablando del fundamento legal sólido que vamos a aprender a usar. Xochinaco, el artículo 106 de la ley aduanera, es la pieza central de todo esto. La ley es súper explícita. Le otorga el derecho de tránsito a los extranjeros en la zona libre que mantengan su residencia fiscal principal fuera de México. Fíjense que la ley no dice turistas, dice extranjeros. Y como ya vimos, un residente permanente puede y debe ser considerado un extranjero para fines fiscales si su centro de vida económica está afuera. Esto quiere decir que la ley está de nuestro lado. Pero claro, hay que saber cómo demostrarlo. Sí, pero hemos escuchado un montón de historias, ¿no? De oficiales que simplemente ignoran esa diferencia. Para ellos, residente permanente es igual a residente mexicano para todo y se acabó la discusión. Y esa es una preocupación muy válida. Es el origen de casi todo el estrés. Pero por suerte, tenemos las aclaraciones oficiales de principios de 2026, donde la propia directora de ingresos de Baja California Sur, Claudia Ángulo Castro, puso los puntos sobre las sillas. Ella confirmó que el gobierno estatal no tiene autoridad para decomisos. Eso es competencia exclusiva federal, o sea, de aduanas y del SAT. Y fue muy clara en que su verdadero objetivo son los famosos autos chocolate, esos vehículos ilegales, muchas veces sin registro ni seguro. Confirmó que no hay una orden de cacería o redadas masivas contra los residentes extranjeros que tienen sus papeles en regla. Xochinaco, todo esto nos lleva, ahora sí, a la parte más práctica y yo diría más empoderadora de este análisis. La gran pregunta es, ¿pueden los residentes permanentes crear un paquete de documentos para probar su estatus fiscal como residentes extranjeros a un oficial y así de una vez por todas reducir el estrés y manejar sin miedo? La respuesta es un rotundo sí. Vamos a construir ese kit antiestrés ahora mismo. Xochinaco, piensen en estos documentos no como simples papeles, sino como su armadura psicológica. Cada uno es una capa de protección. Su declaración de impuestos de Estados Unidos o Canadá, la forma 1040 o T1, es el corazón de todo. Prueba dónde está su vida fiscal. Un recibo de luz o agua de su casa allá es el ancla físico. Demuestra que tienen un hogar en su país. El seguro del coche es la prueba de que son conductores extranjeros responsables. La carta del artículo 106 es como su espada, la ley por escrito. Pero el acuse de recibo del SAT, ese es el arma secreta, el movimiento maestro. Oye, hablando de eso, Xochinaco, ese documento del SAT suena increíblemente poderoso, casi como una jugada de ajedrez de un experto. ¿Puedes explicarnos un poquito más por qué es tan efectivo? Claro, es que, como dices, es una herramienta de otro nivel. Mira, al presentar una declaración en ceros ante el SAT, lo que le estás diciendo formalmente al gobierno mexicano es: oigan, reconozco su sistema, aquí está mi RFC, pero les declaro oficialmente que mi actividad económica principal no está aquí. Y el acuse de recibo que imprimes es la prueba irrefutable emitida por la máxima autoridad fiscal de México de que tú no tienes obligaciones fiscales aquí. Para un oficial en la carretera es casi imposible argumentar en contra de un papel oficial del mismísimo SAT que dice: esta persona no es un contribuyente activo en México. Y para que todo esto no suene tan abstracto, cuando hablamos de aduana o SAT, hablamos de instituciones federales de verdad, con oficinas como la que estamos viendo en la imagen, que es la de Aduanas en La Paz. Es en lugares como este, donde estas reglas se interpretan y se aplican. Tener nuestros documentos en orden es simplemente la forma correcta de comunicarnos con ellos. Están escuchando Oloto, con investigación del autor académico Paul Bulow. Y ahora sí, llegamos al momento de la verdad, el clímax de nuestra estrategia. Porque, seamos sinceros, tener la armadura y la espada no sirve de mucho si no sabemos cómo usarlas en el campo de batalla. Vamos a ver cómo todo este conocimiento y estos documentos se traducen en una interacción real, tranquila y sobre todo exitosa en la carretera. La clave en cualquier interacción con la autoridad es mantener la calma y controlar el marco de la conversación. Una actitud serena y preparada baja la tensión al instante. La primera frase que debemos usar establece el marco a nuestro favor. Soy residente de Merced, California, y me dirijo a mi propiedad en El Rosario. Es simple, es directa y nos posiciona como lo que somos en ese momento, un visitante viajando a un destino. Psicológicamente esto es crucial.
De entrada, no ofreces tu tarjeta de residente permanente, porque en este contexto es información irrelevante que solo va a generar confusión. Tú controlas la narrativa desde el primer segundo. Ahora, si el oficial pregunta si tenemos residencia en México y le mostramos la tarjeta, aquí viene la siguiente frase. Esta es la declaración que vuelve a poner la conversación en el camino correcto, en el camino legal. Mi residencia fiscal y mi hogar principal están en California. Con esta simple frase, no estamos negando nuestro estatus migratorio, para nada, pero de inmediato lo ponemos en segundo plano frente al estatus fiscal, que es el único que importa para la ley aduanera. Es una aclaración, no una confrontación. Y ahora respaldamos nuestra aclaración con el poder de la ley. Decir, de acuerdo con el artículo 106 de la ley aduanera, es un punto de inflexión en la conversación. Le estás comunicando al oficial que no estás dando una opinión, sino que conoces tus derechos específicos. Afirmamos nuestro derecho a circular como residente en el extranjero dentro de la zona libre. Esto lleva la plática de una posible disputa a una simple cuestión de aplicar la ley como está escrita. Entendido. Pero, a ver, pongámonos en el peor escenario. ¿Qué pasa si a pesar de todo esto, el oficial insiste y dice, a mí no me importa el artículo 106? Si tienes residencia permanente, eres residente mexicano y punto. ¿Ahí qué haces? Esa es la pregunta del millón. Y aquí está el jaque mate lógico de nuestro guión. Usamos la póliza de seguro como la prueba final, la evidencia del mundo real. El argumento es súper simple y devastadoramente lógico. Oficial, mire, mi seguro es para un vehículo extranjero. Las aseguradoras mexicanas no emiten este tipo de pólizas para residentes fiscales mexicanos. El simple hecho de que esta póliza exista y sea válida es la prueba de que, tanto para la industria como para la ley, yo no soy considerado un residente fiscal mexicano. Esto cierra la discusión con una lógica que ya no depende de interpretación, sino de cómo funcionan las cosas en la práctica. Chuachinaco, y esto nos lleva a una de las afirmaciones más importantes de hoy, desde una perspectiva de salud mental y bienestar. Es vital no caer víctima del miedo y la intimidación. Su preparación es su protección. La confianza que proyectas cuando sabes que estás actuando dentro de la ley es en sí misma una herramienta de disuasión muy poderosa. La incertidumbre es lo que alimenta el miedo. La claridad, en cambio, lo disuelve por completo. Ya casi para cerrar, es muy importante añadir una última pieza de información. Queremos aclarar la situación de otro grupo de residentes que muchas veces se encuentran en una situación de duda muy parecida, los residentes temporales. Miren, para los residentes temporales, la situación es, de hecho, todavía más clara. La ley los protege explícitamente. Ellos pueden tener un vehículo extranjero a través de un permiso de importación temporal, el famoso TIP. La validez de este permiso está ligada directamente a la vigencia de su tarjeta de residencia. Es súper importante entender que incluso si trabajan y pagan impuestos en México, esto no anula su derecho. El único punto crítico, y esto es vital, es que deben notificar a aduanas cada vez que renueven su tarjeta de residencia temporal. Tienen 15 días para hacerlo, y así mantienen ese TIP activo y completamente válido. Y así cerramos el círculo. Empezamos en la ansiedad que provoca la confusión y hemos llegado a la claridad y la confianza que da el conocimiento. La pregunta final entonces es, ¿cómo se conduce sin miedo en la zona libre con un coche extranjero siendo residente permanente? La respuesta, como ya vimos, no está en esconderse ni en tener suerte. Está en estar preparado para, con mucho respeto, educar. Exactamente. Se trata de tener las herramientas para demostrar tu derecho legal. Al construir ese paquete de documentos, al entender de verdad la diferencia entre residencia fiscal y migratoria, y al tener un guión claro en la mente, transformas una situación que podría ser muy estresante en un simple trámite informativo. Lo que haces es demostrar, de forma proactiva y con papeles, que el centro de tu vida está en el extranjero y que por lo tanto estás cumpliendo con la ley. Al final del día, la preparación no es solo la clave, es la paz mental que todos vinieron a buscar a Baja.